Continuamos analizando este maravilloso libro, psicografiado por el medium brasileño André Luis Ruiz, dictado por el espíritu de Lucius. Vamos a ver de qué trata el libro, Herederos del Nuevo Mundo, parte 4. Nos habíamos quedado en que Jerónimo y Adelino, guías espirituales, fueron a acompañar a Geralda y a Peixinho en su jornada, que eran servidores del centro espírita, y fueron y los acompañaron y los visitaron en el transcurso de su vida para analizar sus pensamientos, sus acciones, toda su situación emocional y espiritual que estaban viviendo, ¿no? Recuerdan todo lo que pasó con ellos. Y después pues fueron a compartir todo lo que aprendieron con su superior, con el otro guía espiritual, con Ribeiro. Fueron a contarle, pues a reportar los resultados de este ejercicio, ¿no? Vieron pues que no era tan fácil como que ayudarles a superar sus malas inclinaciones, porque pues no ponían mucho de su parte. Entonces el señor Ribeiro les explicó que en efecto ese era el reto más grande de los guías espirituales. Dice, en un centro espiritual, en una iglesia, en una institución que se dedica a ayudar, tú pensarías que la ayuda más fuerte es para el necesitado, ¿no? Para el que llega con hambre, para el que llega sin ropa, para el necesitado que llega a pedir ayuda ahí. Dice, pues no, el reto más grande es equilibrar, moralizar y espiritualizar a los mismos voluntarios, a los servidores que están ahí, no solamente en los centros espíritas, no es decir, sino en toda institución que trabaje la caridad o que trabaje para ayudar al prójimo. El verdadero reto es espiritualizar a los servidores. Imagínense ustedes, como sea, se cubren las necesidades, se le da de comer al hambriento, se ayuda al necesitado, pero el más necesitado de ayuda es el propio servidor que está ahí trabajando en el voluntariado. Es algo que no nos imaginaríamos, ¿verdad? Ya en alguna ocasión tuve la oportunidad de asistir a una conferencia y un taller con el señor René May, platicaba también esta cuestión, que el más necesitado es el que está ahí trabajando, y también es el que más se favorece, porque dando terapia o ayudando a los demás es como empieza a ayudarse a sí mismo. Sé que es un problema general de la humanidad, le llama así el señor Ribeiro. Estamos así las personas, ¿no? Que no tienen un idealismo sincero, no se entregan al servicio por el servicio y siempre quieren sacar alguna ventaja. El voluntariado a veces trabaja para sus propios fines. Por eso ahí tenemos a quienes en lugares donde visten, que hay como un banco de ropa, los voluntarios se roban las mejores prendas para sí, para mejorar su guardarropa. Desde en los bancos alimentarios saben que tienen alimentos que donan ciertas personas, y también van y se los llevan para sí mismos, para sus casas. Hoy donde tienen atención médica gratuita, que regalan las medicinas, también de repente toman las medicinas y hacen una venta de medicamentos en el mercado negro. Hablamos de los voluntarios, de la gente de buena voluntad que se acerca a ayudar. Híjoles, ¿cómo estaremos los demás, no? E incluso con la misma mediunidad hemos visto que funciona así, que muchos mediums la usan para el beneficio personal, comerciando con los dones divinos que se les dieron para servir a los demás. Los utilizan para servirse ellos, para hacerse de recursos. Si de algo tengo que vivir, y es la justificación permanente, ¿no? ¿Y de qué voy a vivir si me dedico a esto? ¿Qué te dice el espiritismo? Gánate la vida, trabaja como el resto de los demás y dedica tus tiempos libres a la mediunidad, para que te sea contado realmente como un servicio de amor al prójimo, no como algo de lo que tú estás sacando ventaja. Tristemente así sucede. Entre la falta de voluntad
para ayudar a los demás desinteresadamente, aunado a la contaminación que tenemos por nuestras malas inclinaciones y a la influencia de los espíritus oscuros que llegan ligados por esa vibración que tenemos, pues realmente es muy poco el avance que logramos para la humanidad y para nosotros mismos. Y entonces estaban ahí en medio de estas aclaraciones los guías espirituales en la noche, ya saben, en el centro espírita, cuando se reúnen con los demás servidores leales, los 24 que eran en esta casa espírita, que a la hora de que su cuerpo dormía, descansaba, ellos los levantaban en espíritu y iban a seguir ayudando en la casa espírita. Estaban ahí aclarando todo esto cuando de repente se aparece el doctor Becerra de Meneses. Y dicen que aparece así con su espíritu luminoso. Nos describen con un aura entre dorada, rosa y verde que los deslumbraba. Y llegó a esclarecerles más sobre este asunto, sobre la importancia de la reforma íntima. Siempre es importante la reforma íntima, pero más hoy, en estos últimos tiempos, en los tiempos de la transición planetaria. Entonces les habla del odio, recuerdo que les habla del odio, les habla del perdón, les dice que si odiamos a aquel que nos lastimó, pues nos estamos igualando a él en vibración, y de ahí la importancia del perdón por nuestro propio bien y nuestra propia evolución. Y también les dice algo muy bonito a todos los presentes, que yo en lo personal lo tomo también para nosotros, porque les dice: si ya estás aquí, créeme, has dado ya un gran paso, un paso gigantesco en la dirección correcta para espiritualizarte. Igual nosotros que estamos aquí estudiando estos temas, interesándonos en cómo puedo evolucionar, cómo puedo crecer, cómo puedo ser mejor persona. Entonces el doctor Becerra nos dice: ya has dado un gran paso en el buen camino, ¿no? Y también el doctor Becerra concuerda en lo que decía Ribeiro, ¿no? En lo difícil que es equilibrar en el amor a los servidores del centro espírita o de la iglesia o de la institución cualquiera que se dedique a la ayuda del prójimo. Específicamente nos hablaba del espiritismo, de los centros espíritas. Habla de una especie de moda, la de la vanidad doctrinaria que quizás a ustedes les ha tocado ver, ¿no? Esos enfrentamientos entre comunicadores, divulgadores de la doctrina espírita, que ahondan en la retórica, en a ver quién dice más cosas bonitas, a ver quién sustenta con más proverbios o partes de la Biblia, o que quieren ensalzar y hacer más grande en la elegancia del discurso, en la defensa de los postulados, a modo que se pierden con discusiones tontas por si dijo así o así. No han visto que luego, no, que la Biblia decía esto, no, que decía esto, y por una palabrita X pierden todo, ¿no? Y ya se hacen enemigos y se confrontan, y es que así no era, y es que esto no era, y es que Chico dijo, y es que Chico no dijo, y es que Divaldo era, y es que Divaldo no era. Y pierdes la esencia por una pequeñez. De otra manera nos dice, por pequeñeces que enturbian la doctrina, ya se ponen uno contra el otro, y eso no ayuda en nada. En vez de colocar la vista más alta en la esencia, en lo profundo, en lo que todos vamos a coincidir, porque es la sustancia de la doctrina. Pero nos dice el doctor Becerra, prefieren así perderse en los laberintos del discurso, en las complicaciones de la forma, y se apartan del fondo. Así que no estamos tan exentos tampoco en el espiritismo de estas cuestiones. A todos lados llega los divulgadores que quieren sobresalir como los únicos que tienen la verdad, y todos los demás están mal. Y nos descalificamos entre sí, ¿no? Esa clase de soberbia espiritual que no es tan ajena al espiritismo. Y nos dice también el doctor Becerra que dice, estos doctores, estas personas doctorados en el amor al prójimo, porque se han estudiado a Kardec y se han leído los libros y ahora se llaman hasta kardecistas, y la pelea entre si eres kardecista puro o no eres kardecista puro, o si ya, no sé, esas son tonterías en las que se pierden, ¿no? Pero les llama a estos doctorados en el amor al prójimo, realmente no saben amar al prójimo. Y si muchos de ellos, nos dice, son fariseos reencarnados. Fariseos que tratan de meter discordia y confusión cuando se trata de hacer un trabajo digno en alguna doctrina espiritual, como lo es el espiritismo, ¿no? Son los perturbadores del pasado que siguen queriendo perturbar el camino de pacificación de este mundo.
Y me gustaría leerles un poquito del siguiente mensaje que les dio el doctor Becerra a los que estaban ahí presentes. Les decía a modo de advertencia y nos dice a todos nosotros: no pierdan el tiempo, pues la selección ya está en marcha y los castillos de la ilusión serán derretidos por el sol de la verdad. Aprovechen esta oportunidad y reciban el alentador mensaje del Cordero Divino, que pide paz en sus corazones, perdonen sus acciones y confianza en el futuro para que podamos participar en el banquete real. Sin esto no escaparemos del arduo camino del exilio, al que miles de millones de almas ya están yendo, ya están siendo conducidas por sus propias decisiones desafortunadas, el exilio de las almas. Este es el momento, hijos míos, no desperdicien esta preciosa hora, porque así como el universo no juega, las leyes divinas no se equivocan. Cambien sus vibraciones para que no se vean obligados a cambiar de mundo. Cambien sus vibraciones para que no se vean obligados a cambiar de mundo. Por eso es tan importante transición planetaria, todo lo que está por venir. Y si no cambias, te vas a otro lugar. Continúa y dice: hijos míos, estamos en vísperas de importantes transformaciones colectivas que traerán profundos cambios a la faz del planeta. Nuestro trabajo es intenso y muchas exigencias pesan sobre los siervos de Cristo, quienes deben sacrificarse hasta el límite de sus fuerzas para compensar con idealismo y amor lo que parece carecer de fuerza y conocimiento. Por lo tanto, quisiera invitarlos a una excursión de aprendizaje y capacitación que les ayudará a comprender mejor las medidas que deben implementarse en esta institución, tanto en relación con las entidades que llegan como los trabajadores encarnados verdaderamente dispuestos a servir. Dice entonces el señor Ribeiro, no podía abandonar su posición de director de la Casa Espírita, pero los demás estaban invitados a esta excursión con el doctor Becerra, que en este mensaje pues nos advierte lo que está por venir. Así que el doctor Becerra convida a los asistentes a una excursión, a una salida de campo, a una lección fuera viendo la realidad espiritual del planeta. Y así los invitados salen con él, salen en espíritu, salen volando, porque así se mueven los espíritus, se elevan hacia la atmósfera y nos cuentan que van por ahí volando encima de las ciudades y ven una especie de masa negra, como nubes, como humo sobre las ciudades. Entonces el señor Alfredo, recuerdan al señor Alfredo, él era el vigilante del centro espírita, que por cierto él estaba fascinado de que lo hayan invitado a esa excursión, porque decía: ¿por qué a mí? Si yo nada más soy el velador, soy el vigilante, ¿cómo voy a merecer yo ir con ellos? Yo no soy de los estudiados, de los que dan palestras, de los que dan conferencias, ¿cómo yo voy a ir? Y dicen: pues claro, tú también, y eres digno, y eres uno de los trabajadores leales que tiene el espiritismo, y mereces ir, eres de los más comprometidos, claro que sí. Entonces va con ellos, y él, viendo toda esta masa negra que cubre ahí en las ciudades, le pregunta al doctor Becerra: doctor Becerra, ¿qué es esto? ¿Son fumarolas? ¿Están quemando petróleo? Pues, ¿qué es? Porque es lo que parece. Y le contesta el doctor Becerra: no, hijo mío, no son fumarolas de ese tipo. Si fueran incendios en refinerías, el daño a los seres humanos sería menor, porque los esfuerzos de los bomberos, tarde o temprano, los extinguirían, explicó él. Nos enfrentamos a la constante creación de las mentes humanas. Es la creación de la mente humana, la psicoesfera. Gracias a ellas, la masa oscura, semejante al hollín bituminoso, se eleva constantemente, originada por la impropiedad de los pensamientos y los sentimientos, y luego se vuelve contra los seres humanos, alimentándolos con los miasmas que ellos mismos crean. Si se tratara de humo tóxico proveniente del campo atmosférico, el viento lo disiparía y los fenómenos naturales minimizarían su impacto. Pero no. Dice: sin embargo, dotada de características especiales, entre las que se encuentra la de la atracción magnética, sus densas estructuras permanecen sobre los centros
que las exhalan, tienen magnetismo. Estas son creaciones mentales del ser humano que son magnéticas, que se pegan a él, que se atraen a las ciudades que más oscuridad manifiestan, ¿no? Dice, en la multiplicación de las ansiedades, en la falta de disciplina en el comportamiento, en los derroches de los fluidos de la naturaleza inferior, la conducta mental y emocional de las personas es la matriz de tales manchas colectivas que pesan sobre los centros de población que las fomentan. Por eso les digo que ellos en el mundo espiritual se dan cuenta cuando va a ocurrir un desastre, una catástrofe, porque se imanta, se atrae esa catástrofe con la vibración de la ciudad. Entonces ellos lo ven una especie de tormenta que se está haciendo un cúmulo de energía negativa y dicen algo va a pasar ahí. A veces no saben de bien a bien qué, pero algo se atrae ahí. Esta es la densidad de la psicoesfera. Continúa y nos dicen, al observar otras zonas menos afectadas, el señor Alfredo se aventuró a preguntar, o sea, había zonas que no tenían tanta oscuridad, y le pregunta al doctor Becerra, le dice, entonces doctor, ¿significa eso que en estas otras partes que están menos ennegrecidas hay gente que piensa o practica menos la maldad? Es como decir, es porque ahí la gente es más buena, por eso está como que la psicoesfera más limpia. Ay, Dios mío, ¿y qué creen que le contesta el doctor Becerra? O sea, le dice así como viéndolo, ay, hijo mío, tan inocente, qué envidia la mía de tener esa inocencia que tú tienes, ¿no? Porque le dice, no, significa solamente que hay menos gente. Y boom, ahí nos derrumbamos, ¿no? Yo también cuando leía pensaba, dije, pues si hay menos densidad, quiere decir que en el campo, en estas ciudades, en las rancherías, todo es todo más tranquilo, la gente es más buena. Y dice, no, simplemente hay menos gente. Es la misma toxicidad, pero es menos gente. Y continúa el señor Alfredo, ¿no? Preguntando, porque él tenía muchas dudas, y dice, pero es que todo eso daña, ¿no? Respirarlo, estar ahí, eso daña, ¿que no? El doctor Becerra dice, pues sí, amigo mío, sí daña, pero son tus creaciones, ¿no? Todos sabemos que estamos en medio de aquello a lo que estamos sintonizados, es nuestra realidad, nosotros mismos nos la creamos, cada uno es responsable de la construcción de sus propios pensamientos, de sus emanaciones fluídicas. Dice, así pues, debes de tú crear también tus límites, de tú crear tu defensa. Dice, ya sea por idealismo, necesidades evolutivas o ambas, o innumerables criaturas que están encarnadas se encuentran en estas condiciones, viviendo, trabajando en medio de esta maraña de conflictos vibratorios. Es decir, cada uno tiene su razón para estar viviendo en esta situación, ¿sí? Algunos, pues, por reencarnación, por expiación, por lo que tú quieras, y otros por pruebas o por misiones, por lo que sea. Pero estás viviendo en medio de esta maraña de una psicoesfera muy densa, que a veces es muy difícil sacarte esa influencia de la psicoesfera. Como les comentaba yo en el video del otro día del ensayo para el fin del mundo, que era tan difícil sacarme la influencia de la psicoesfera. Y estamos luchando todos los días contra eso, ¿no? Y sí, necesitamos mantener el testimonio del bien. Los que queremos hacer las cosas bien y estar con la luz, tenemos que seguir actuando por las buenas, aunque la influencia para actuar con la negatividad sea tan fuerte. Y nos dice, si estos trabajadores del bien están atentos, van a construir para sí mismos capullos protectores que van a repeler la acción inferior de esta masa viscosa y nociva, además de sintonizar con las fuerzas sublimes de la vida superior, que sustenta a sus seguidores con recursos energéticos indispensables para el suministro del soldado en el campo de la batalla de la existencia. Es decir, es nuestra obligación crear esa burbuja, ese campo magnético que repela lo nocivo de la psicoesfera y conectarnos con la divinidad para traer fuerzas, para sustentarnos en esta lucha, que de verdad es una guerra espiritual la que estamos viviendo. Es nuestra obligación hacerlo. El otro día yo quería ir a un concierto y había una persona que experta en cosas de energía y de todo eso, y dice, los conciertos son para captar la energía de las personas y son diabólicos y las vibraciones y esto y lo otro. Y yo decía, ok, entiendo que muchas personas, sobre todo artistas, se valgan de estas situaciones para traer energías.
Pero también digo, y por eso nos la vamos a pasar encerrados en nuestra casa, debajo de la cama, temiéndole a todo. Por eso no vamos a vivir la experiencia, por eso no voy a vivir algo que a lo mejor yo quiero vivir sanamente, ir a escuchar música, un concierto. Si somos personas despiertas, ¿qué no podemos generarnos esta burbuja de protección para que la psicoesfera no nos dañe? ¿No será que sí podemos? Que debemos creer en nosotros mismos para que dejar de ser títeres de la energía y de las influencias externas y poder vivir libremente, ya que estamos viviendo y tenemos que vivir la experiencia completa aquí sumergidos en la carne. Entonces dije, yo creo que sí podemos, ¿no? Que no tenemos que ser víctimas y decir, ay, es que la psicosfera está densa, ay, es que la influencia de los otros, ay, es que la maldad gana. Y decir, no, si yo soy responsable de mi alrededor, voy a crear mi ambiente para mí mismo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el doctor Becerra. Nos dice, observemos pues que en las diversas regiones de una ciudad habrá concentraciones de energía positiva sobre las cuales la densidad oscura es incapaz de flotar. Exactamente, si te concentras en energía positiva, la otra energía no te va a afectar. Dice, esta luz en las ciudades son como poderosos vórtices. En estas áreas se ubican instituciones amorosas dedicadas a la construcción de una nueva conciencia, atrayendo a los espíritus superiores, quienes se concentran allí para difundir cada vez más la semilla del bien y la guía para tiempos difíciles. O sea, aún en las ciudades, aún en una ciudad más oscura, hay lugares, hay puntitos de luz. Nos dice, los tres compañeros continuaron observando las ciudades humanas cubiertas de hollín mental. Imagínate este término, ¿no? Hollín mental, qué bonito, porque es producto de una contaminación, un producto residuo de nuestra contaminación mental y de nuestras acciones, es el hollín mental, lo que contamina la psicoesfera. Se estaban ahí viendo el hollín mental, notando que en el oscuro y demacrado seno de aquel monstruo con forma de nube brotaban diminutos puntos luminosos semejantes a tiernos capullos que emergen del lodo a través de la ruptura de la corteza terrestre. Eran semillas de fortaleza que aquí y allá conectaban la realidad humana con emisiones superiores, según la descripción que Becerra le siguió dando en la escena ante sus ojos. Esto me recuerda mucho que yo les platicaba la conexión que tengo con las naves. Y a veces a donde voy, pues simplemente ni estoy pensando en ellas, pero aparecen y saludan. Y yo decía eso, nos tienen en una base de datos, o sea, nos tienen checados, yo sé que nos tienen así como antes en el viejo que parecía, él se busca, ¿no? Se busca, y el cartel así, hacíate tener un cartel con los que se buscan. No sé, que nos identificaban, pero ahora entiendo esta situación. Que dicen las personas, las instituciones, los lugares que vibramos en la ayuda al prójimo, que en la esperanza de un mundo mejor, que estamos trabajando con ello, aún con nuestras deficiencias y debilidades, pero estamos con voluntad trabajando para ello. Somos una pequeña lucecita que pueden ver a través de toda la maraña de oscuridad que hay en el planeta. Entonces de ahí, que donde quiera que vayamos, pues ellos nos ven, se contactan con nosotros, ¿no? Dice el doctor Becerra, estas pequeñas perlas de luz que ven a emerger a pesar de la densa nube que cubre la tierra son centros religiosos, hospitalarios, educativos que aún mantienen una vida fuerte en el ideal superior del espíritu y en la defensa de los valores del bien, la paz, la esperanza y la fe. Por esta razón son sostenidos por fuerzas superiores como graneros que siempre reciben la carga de granos sublimes para que puedan continuar la difícil tarea de mantener encendida la luz de la virtud en el corazón de la tormenta. Y lo dice con toda precisión, qué difícil es mantener encendida la luz de la virtud en el corazón de las personas. Qué difícil es mantener la honestidad, la virtud ahí, en este mundo tan desolado. Bien lo dice, ¿no? Como les digo, no solo es que haya oscuridad en el planeta, no todo es oscuridad, hay puntos de luz pequeños, los hay. Lo que causa, y es totalmente descriptivo, ¿no? La oscuridad se ve como una nube que abarca todo. Y la luz, pequeños puntos. Esa es nuestra realidad espiritual. Y de entre esos puntos de luz que se detectan,
Nos dice Becerra, están los hospitales, están las escuelas, están las instituciones que se dedican a ayudar al prójimo. Y surge entonces la duda entre los presentes, los que le acompañaban, porque les dice eso y ellos se quedan, bueno, hospitales, escuelas, muy bien, instituciones. Pero ¿y qué hay de las iglesias? La pregunta del millón de edades se pregunta entonces, ¿y las iglesias? Pues que no son ahí los puntos, los templos, como que el punto de conexión con Dios, ¿no deberían de brillar? Entonces ya Becerra, que le lee la mente, les dice, bueno, sí, ya, quieren saber de las iglesias, ¿verdad? O todos, o no. Y les dice Becerra, ay, sí, hijos míos, están esperando que les hable de las iglesias, ¿verdad? Y todos sonrieron indicando, digo que pues, si se puede. Ya les dice, bien, mira, toda iglesia sinceramente dedicada a la transformación moral de sus miembros, comenzando por sus propios líderes, se erige también como un pilar salvador que recibe la misma luz directamente del augusto corazón del Divino Maestro. O sea, una iglesia que está bien encaminada, con un buen líder, con un buen sacerdote, con un buen pastor, que está comprometido realmente con la divinidad, va a recibir ayuda y va a brillar. Porque como ya les he dicho, dice, no basta que sean instituciones formales, con edificios, con religiones definidas por cultos o ceremonias o ritos o predicaciones y un evangelio impreso y todo la parafernalia, ¿no? Todo lo que les rodea. Dice, no, para el divino amigo, el hogar edificado sobre los cimientos de la bondad y la fe es una iglesia igualmente merecedora del beneficio de su atención directa. ¿Sí? Aunque no tengan edificio, aunque no tengan nada, si son personas, dijo, de allá más de 2, ahí estaré presente, ¿verdad? Y él va a estar, dice, merecen su atención directa. Así pues, en lo que respecta a la supuesta distribución de la luz superior, encontraremos casas de Dios cuyos líderes y miembros pues no han logrado conectar con esa sublime claridad, pues están enredados en intereses mundanos y en el espíritu mercantilista de la fe. El espíritu mercantilista de la fe, o sea, vender y comerciar y cobrar. Entonces esos no están en ese camino, ¿no? Dice, en cambio, en innumerables familias, en humildes hogares de gente sencilla, hallaremos el rayo luminoso que desciende de lo alto y el foco que brota de su interior, uniéndose en una armoniosa convivencia gracias a la experiencia de virtudes cristianas entre sus miembros, marcado por una elevada atmósfera espiritual, la vigilancia en la bondad y el afecto entre sus habitantes. Así que tu hogar, el mío, el de cualquiera que esté comprometido con el Cristo, con la labor de la luz en la tierra, es una iglesia y recibe luz divina y recibe apoyo y recibe amor. No necesitamos tener un templo para estar bendecidos. Nos dice también Becerra, más allá de estos grupos políticos o sociales que se autodenominan como iglesias, existen otros que sin duda gozan de un apoyo superior, pues son centros donde quienes asisten se unen por un idealismo superior, un motor transformador de conducta. Dice, además, aquellos en los que el mensaje de Jesús llega directamente a los corazones sedientos son graneros benditos que satisfacen el anhelo de afecto, cuidado y comprensión de todos los que permanecen en ellos. Todas las casas religiosas que se esfuerzan por transformar a los hombres mediante buenas palabras y buen ejemplo son vórtices luminosos en contacto directo con el corazón del Señor. Dentro de este criterio inicial, los centros espiritistas están especialmente dotados de herramientas que liberan la conciencia mediante la facilidad de comprensión de las leyes del universo y su aplicación a los problemas de la vida, lo que genera una mejor convivencia gracias a una fe razonada que se transforma en la práctica diaria de los postulados del Evangelio viviente. O sea que los centros espíritas, en teoría, deben tener esa fuerza porque tienen los postulados de la doctrina misma, te llevan a vivir esta fe razonada, que te da un camino más certero para todo ello, ¿no? Pero como les digo, pues no siempre sucede así. Dice, sin embargo, incluso entre quienes se denominan espiritistas, muchos no han logrado construir este puente luminoso, debido a las deficiencias de sus líderes, la falta de sinceridad de sus miembros, la falta de vigilancia de quienes se acercan a ellos, interesados en resolver problemas terrenales utilizando los recursos del cielo.
No piensen, sin embargo, que no existen espíritus generosos que apoyan las necesidades de los seres encarnados, que buscan la protección en las iglesias en general. O sea, si tú vas a una iglesia en general, la que sea, si tú vas sinceramente y de corazón, siempre habrá alguien, un servidor de la luz, de la divinidad, que va a estar ahí dispuesto a ayudarte. Siempre va a haber, ¿no? Dice, entre ellos existen también mentores espirituales, obreros del bien y agentes de esperanza, con la doble función de apoyar las necesidades emergentes y en el menor tiempo posible ayudar a los responsables y a los obreros a superar sus diferencias con auténtica generosidad. También dice, mediante intuiciones, mediante sueños, mediante instrucciones escritas, siempre se busca inspirar a todas las casas de Dios para que comprendan mejor la misión que les corresponde. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta situación, ¿no? Que derrumba el mito de que solamente en una iglesia vas a conectar con Dios. No tiene que ser así. La mejor iglesia pues es tu propio corazón y es tu propia persona. Por eso lo dice Becerra. Por lo tanto, hijos míos, en cuanto a las iglesias, no todas tienen conexión con esta luz. En cambio, muchas de ellas, humildes casas, humildes habitaciones alquiladas, residencias de gente común, se convierten en escudos luminosos mantenidos por poderes superiores en la hercúlea tarea de ayudar a Jesús a través de la experiencia del verdadero bien. Cualquiera de nuestras casas, de nuestros hogares, puede ser un verdadero templo de amor. Dice, muchos logran sobrevivir en el ambiente hostil y vibracionalmente degenerado que se instala entre los hombres, conectándose magnéticamente con aquellos amigos superiores que los sostienen sin contaminarse por los miasmas pestilentes. O sea, es lo que nos dice. Estamos rodeados de porquería, por decirlo así. Estamos rodeados de una energía muy densa y nuestra única manera de protegernos es conectando con ella y creando nuestro propio oscuro, ¿no? Dice, quienes son conscientes de la necesidad de superarse a sí mismos mediante el servicio sincero a la bondad, pueden sostener sus luchas en un entorno tan adverso sin tener que respirar estos patrones de fluidos densos y corrosivos. ¿Podemos sobrevivir aquí? Podemos. Es como si nos dieran, es como el buzo que entra al mar, ¿no? Es como si nos dieran un traje especial para soportar toda esta negatividad corrosiva. El magnetismo de indiferencia, dice, el materialismo, esto solo es atraído por aquellos que se identifican con ellos en ese patrón energético. Entonces, si nos salimos de ese patrón energético, por más fea que esté la cosa aquí, eso no nos, pues como que no nos va a atacar, ¿no? Dice, quienes se elevan mediante la sintonía positiva no son encontrados por la nube, ni son envueltos por sus vibraciones. Ahí nos queda totalmente la responsabilidad a nosotros, ¿no? De mantenernos bien. Increíble, ¿no? Y estaban ahí estos personajes acompañándolo, viendo la ciudad. Imagínate, me encanta leer esto porque es como si tú fueras con ellos, como si tú fueras tu espíritu, y de alguna manera tu espíritu va volando con ellos, escuchando todas estas explicaciones. Y me encanta porque, pues, ¿quién no quisiera andar en una excursión así con el doctor Becerra, haciéndole preguntas y recibiendo esta clase de aclaraciones? Pero afortunadamente viene aquí Lucius a mostrarnos y decirnos, mira, esto fue lo que pasó, y te comparto, y que sea una conversación de la cual aprenda toda la humanidad. Y pues así le siguen cuestionando al doctor Becerra de que pues si pueden, de si uno puede, pues sí, como ser humano, si es factible que uno pueda realmente repeler esa energía. Y dice, vamos a poder en algún momento darle vuelta también a esta situación, porque pues el planeta se ve muy mal así, como que no creo que podamos, ¿no? Y le dice, claro que sí, hijo mío, claro que se va a poder. Dice, y esto va a suceder cuando el hombre transforme sus preocupaciones y dirija a la planta de energía que es su voluntad a los niveles superiores. Dice, la vida social por ahora es una tormenta energética, impulsada por intereses, por disputas, por competencias y crímenes, perpetrados en su mayoría por criaturas que afirman tener algún tipo de religión, porque sí, luego los religiosos son los que son muy religiosos, ¿verdad? Son los que cometen atrocidades más feas. Considerándose así porque frecuentan algún templo formal de la fe y ellos son los que tienen la razón. Dice, pero sin embargo caerán víctimas de la locura en la que viven, porque ya no pueden mantener esta doble vida.
virtuosos a la luz del día y pecadores durante la noche. Ahí va la pedrada para que le quede. No es que yo quiera decirlo, dijo el doctor Becerra, ¿eh? Pues sí, virtuosos a la luz del día y pecadores durante la noche. Dice, todos aquellos que no modifiquen eficazmente el patrón de vibraciones se sorprenderán de las transformaciones energéticas a las que se somete la Tierra. Perdón, tuve que interrumpir porque estaba ladre y ladre mi perro, tuve que ir a ver qué pasaba. ¿En qué estábamos? Ya ha sido tan accidentada este video que ya estaba lista yo para grabarles y se desapareció todo el escrito que había hecho y lo tuve que volver a hacer. Y ahora me interrumpen con el perro, en fin. Esto que dice aquí Becerra de Meneses ya nos adentra ante las revelaciones más importantes que nos va a hacer este libro. Nos dice, todos aquellos que no modifiquen eficazmente el patrón de vibraciones se sorprenderán de las transformaciones energéticas a las que se somete la Tierra y sin excepción se despedirán de la cálida y generosa cuna para permanecer en otras atmósferas menos favorables, o sea que se van a ir del planeta. Se van a desaparecer del planeta. Miren lo que pasa por no usar lentes, mejor ya me pongo los lentes. Se van a despedir del planeta para permanecer en otras atmósferas menos favorables. Cuando prevalezca entre los hombres una mentalidad menos utilitaria y calculadora, el entorno comenzará a cambiar. Hasta entonces las criaturas tendrán que coexistir con la vida social, con la violencia social y la personal alimentada por las densas fuerzas que flotan alrededor de las conciencias. Surgirán epidemias constantes como reflejo de este estado de las cosas. Al alimentarse de tales pestilencias mentales, los seres encarnados asimilarán vibraciones psíquicas que encontrarán terreno fértil en el campo energético de los hombres y con ello provocarán el estallido de las más diversas enfermedades orgánicas, lo que obligará a los insensatos a acudir a la misericordia transformadora que ofrece la religión en las diversas casas de Dios. Enfermos, a los hospitales. Los hospitales funcionarán entonces como antesala de la morgue física para aquellos que se despidieron de la vida sin haber creído en la supervivencia y como antesala de la vida verdadera para aquellos que tendrán que afrontar la continuidad de las experiencias. O sea que en el hospital vas a caer enfermo y unos van a degradarse como los exiliados de la tierra y otros van a seguir en los escalones de la vida espiritual. Muy fuerte, ¿no? Nos habla, dice, la eliminación de los peores, la eliminación de las, no debo llamarles peores, la eliminación de las almas estas que no vibran en el amor, va a modificar el panorama de quienes permanecen en el mundo, porque va a disminuir la presión psíquica sobre todo los que perseveraron en el bien hasta el final, porque estos ya serán llamados los elegidos de Dios. Serán aquellos que eligieron otro tipo de vibración y que por lo tanto merecían permanecer en un mundo mejorado. En los llamados países desarrollados, ahí esta parte, dice que en los llamados países desarrollados las masas oscuras que flotan ahí encima de los centros de la civilización, dice que los conflictos son más intensos. Nunca pensé agradecer vivir en un país subdesarrollado, ¿verdad? Dice, ahí en realidad las tormentas serán peores que las que observamos aquí, las tormentas espirituales, porque en ellos el apego material es aún más profundo, y entre los ricos de la tierra se librarán batallas más encarnizadas. Serán ellos quienes engendren los mayores males que azotarán sus propias almas. En el mundo dorado la religión es aún más superficial que entre los desdichados y afligidos. Estos al menos, dice, se acercan a Dios con humildad y arrepentimiento, ¿no? Los pobres, los afligidos, mientras que los ricos, los otros, hablando en términos de la mayoría y sin generalizar inapropiadamente, dice, van a ser aquellos que ya han conquistado los tesoros que anhelaban de la materia. Desearán comprar el cielo en el momento decisivo, pero entonces se darán cuenta de que ya han recibido la recompensa que buscaban, en las comodidades de la vida que disfrutaban sin ser conscientes de ellos.
con la indiferencia de tigres que devoran a sus víctimas vivas sin inmutarse ante sus lamentos. Es más fácil, ¿se acuerdan? Es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja a que un rico pase al reino de los cielos. Señalando una región europea, nos dice, y activó el motor de su propia voluntad y condujo al pequeño grupo en rápido movimiento hacia esta zona de la tierra. O sea, lo que entiendo es que él llevaba flotando a todos estos espíritus y los llevó hasta esta zona de Europa, ¿no? Y le dice, el día ya bañaba con sus rayos las diversas capitales del viejo mundo, y a pesar de ello las grandes concentraciones oscuras adquirieron dimensión y causaron una impresión aún más desagradable. La esencia vibracional de ese océano de emanación pestilente en Europa. Que nosotros la tenemos, ¿no? Que viajar a Europa, que qué bonito, que la historia, que las ciudades, que todo lo que vemos. Pero lo que no nos dice es un océano pestilente que emana así. ¡Ay, qué horror! Dice, aquí no solo observamos las construcciones mentales de los miembros de esta parte de la humanidad. Además, el peso de sus errores colectivos en la dirección de los movimientos humanos se acumula sobre estos pueblos. Cada individuo, así como cada nación, carga con el peso de sus errores y la brillante corona de sus éxitos. Así, viviendo en un mundo favorecido por la riqueza y los logros materiales, la mayoría de ellos basados en el saqueo, la esclavitud y el sufrimiento de sus semejantes durante tantos siglos, estas naciones deberían asumir el papel efectivo de liderazgo moral de la humanidad, compartiendo sus riquezas no solo con esporádicas acciones caritativas. O sea, hablo de la responsabilidad que deberían de tener. Si ellos son los evolucionados y los desarrollados, deberían ayudar a los otros, pero no, les ha servido para enriquecerse más bien de los otros. Dice, si eso hicieran, si compartieran su bonanza económica con nosotros, cambiarían su propio destino, si fomentaran el progreso entre los diversos pueblos que explotan, al tiempo que desarrollaran un liderazgo moral para la humanidad, defendiendo valores perdurables, en lugar de basarse únicamente en los intereses transitorios de los intercambios comerciales y los negocios bancarios. Sin embargo, lo que vemos es la codicia, que impide que todos se beneficien. Acostumbrados a milenios de explotar a sus semejantes, no tienen la madurez suficiente para devolver el favor. Cierran sus fronteras, persiguen a quienes desean beneficiarse de su riqueza, crean feudos para protegerse y aumentar el precio de los productos básicos de las naciones empobrecidas o en desarrollo, garantizando siempre privilegios materiales, como si pudieran seguir siendo indefinidamente los piratas de la humanidad. Entonces, estas nubes más densas y estas vibraciones más bajas son el resultado de decisiones colectivas que pesarán sobre los miembros de dichas comunidades, llamados a rendir cuentas y a asumir la responsabilidad por el hambre del mundo, el mar de miseria moral, la proliferación de la violencia, la industria del consumismo desenfrenado, gracias a la creación de ilusiones, favoreciendo el predominio de la ignorancia entre nuestros hermanos y hermanas de la humanidad. Todo eso fue lo que Becerra de Meneses les compartió en esta primera parte del viaje. Primera parte, y se los quise leer así porque es que no hay pierde. Entre todas las palabras que nos dicen merecen ser dichas tal cual. Creo que él las dijo y permitió que escribieran este libro para que fueran difundidas así, tal cual, sin quitarle, sin ponerle. No quise hacer resumen, quise decírselas así tal cual, porque merecen ser escuchados así, porque es un mensaje de advertencia en los tiempos que estamos viviendo. Ya vieron la realidad energética. Es fácil iludirnos, es fácil caer en la ilusión del mundo y decir todo está bien, todo está bonito, viene el mundial, hay árboles, todavía hay agua potable, llueve, el cielo está bonito, no estamos tan contaminados, no viene el fin del mundo, ¿no? Es fácil. Es fácil decirnos y mentirnos que no está pasando nada, pero la realidad espiritual, la realidad que no vemos, está ahí y está muy fuerte. Entonces, para cuando nos demos cuenta, como dijo él, van a correr muchos a querer comprar con sus millones el cielo y un lugar para donde ir, ¿no?
No es de a gratis. Por ahí mis amigos conspiranoicos dicen: no es de gratis que estén queriendo emigrar a Marte y hacer ciudades en Marte. Pues es que saben lo que vienen y quieren oír. Fuerte, una fuerte realidad espiritual, fuertes verdades las que nos comenta aquí el doctor Becerra. Y lo que está por venir, porque ellos ya van rumbo a Nibiru. Esa excursión que él sacó va rumbo a Nibiru, el planeta X, Ajenjo, Hercólogos, como le quieran llamar, que nos dicen que viene a toda velocidad para encontrarse con nuestro sistema solar. Va a haber un momento en el que se van a cruzar, y como es 3000 veces más grande que la Tierra, el tremendo magnetismo que tiene afecta a todas las capas de la Tierra. Hablamos de capa biológica, hablamos de capa geológica y hablamos de capa energética, que es lo primero que ya está afectando. Todos los que están sintonizados con Nibiru y su baja vibración ya están siendo afectados y volviéndose verdaderamente loquitos. Entonces todo eso nos van a platicar en el siguiente video, con daños que va a ocasionar este planeta muy similares a los del último diluvio. Pero ya hablaremos de esto en nuestro siguiente video. Gracias por su compañía, gracias por su interés también en el TALE, que esta convocatoria del TALE ha tenido muy buena respuesta. Ya van varios inscritos ahí. El taller de análisis literario, que tienen hasta mañana, el domingo 22 de marzo del 2026, para inscribirse. Ahí está el video de cómo inscribirse en el canal, búsquenlo si les late. Ya iniciamos el lunes, ya está casi conformado todo el grupo de trabajo. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, gracias también por su like, y nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro.